Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar de los impuestos y los políticos. Bueno, en este video quería tratar un tema. Habiéndose ratificado el aporte solidario, entre comillas, porque no tiene nada de solidario, es un impuesto. Los impuestos implican una coacción, o sea, si uno no los paga, termina preso, perdiendo su libertad. Aprovechando esta ratificación de este impuesto a la riqueza, un impuesto completamente nocivo que no va a recaudar lo que espera el gobierno claramente, y para peor, no solamente no va a recaudar lo que ellos esperan, sino que además le va a causar un daño muy importante a la Argentina a futuro. Otro más de todos los daños que venimos acumulando. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vos grabás, penás la capitalización, la inversión, ¿qué vas a tener? Vas a tener un proceso de desinversión, descapitalización. Cuando tenés un proceso de descapitalización, se traduce en mayor desempleo, peores salarios, un empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. Este impuesto, por más que lo quieran disfrazar de aporte, este impuesto se sirve de la excusa de la pandemia y demás, del gasto público. Para lo único que va a servir va a ser para eso, para empobrecernos cada vez más. Todo el mundo sabe, todo el mundo da por hecho que no va a ser por única vez, que cada vez va a haber más gente afectada por él, por este impuesto, e inclusive ya sabemos que con el proceso inflacionario que hay, si no estás continuamente actualizando la base imponible, cada vez más gente se va a ver afectada por él. Todos sabemos que cada vez va a haber más gente. Al principio hablaban de un grupo reducido, se fue ampliando, ampliando, y como señalaban ayer algunos tributaristas, inclusive se da la particularidad de casos donde gente que va a tener que descapitalizarse literalmente, vender capital para pagar el impuesto. Eso lo único que va a llevar va a ser un proceso de desindustrialización, descapitalización, empobrecimiento. Ahora vamos al segundo punto, ¿no? Respecto a esto. La relación entre los políticos y los impuestos. Para mí es muy importante entender y sacarse de la cabeza esta idea de los políticos como benefactores sociales. Es más que importante entender que los políticos tienen incentivos completamente diferentes a los que tenemos vos y yo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. ¿Por qué los casinos se pusieron en funcionamiento con protocolos, etcétera, etcétera, y los colegios no? ¿Por qué se pueden reabrir los teatros, los cines, los shoppings, los casinos, esto, lo otro, pero los colegios no se pueden abrir? La respuesta, por más que coincidan que nos quieren ignorantes y brutos, no le conviene a ningún político que el ciudadano esté educado, contrariamente a lo que pensaban los liberales de la generación de Alberdi, Sarmiento y demás, ¿no? Que ellos querían educar al soberano. Si el soberano es el que tiene que votar y tomar decisiones tan importantes como la cosa pública, el bien público, la nación, mejor que el soberano esté educado, ¿no? Por supuesto. Entonces, al político moderno, al contrario de lo que pensaban nuestros padres fundadores, o nuestros próceres patrios, para decirlo en otros términos, nuestro político de hoy quiere al ciudadano burro, quiere al ciudadano ignorante, para que no entienda las cosas básicas de la política, de la economía y del sentido común, casi diría. Nos quieren, ¿no? Brutos, ignorantes y fanáticos. Pongámonos en la mente del político promedio, de un ministro de Economía o lo que sea. Sin personalizar, porque como los que me vienen siguiendo saben que opino que de todo el arco político prácticamente todos son iguales. ¿Qué le conviene más al Estado? Al Estado le conviene más un colegio en funcionamiento o un casino en funcionamiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que es el que recauda más, el que aporta más al tesoro? ¿El casino o el colegio? Claramente el casino. El colegio no solo no aporta tanto, sino que inclusive consume subsidios. Encima es un gasto. Entonces, por supuesto, el Estado, la prioridad para poner en funcionamiento, para reactivar, va a ser
el quién más aporte al tesoro, quién más aporte a la corona. Esto es más que evidente, de vuelta, los incentivos de los políticos no son los mismos que los de los ciudadanos. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente ahora, la marcha del 17 de octubre. Todo era fiestas ilegales, encuentros clandestinos, violaciones de la cuarentena y demás. Todo contagiaba, todo era un desastre, hasta que la marcha fue propia. ¿Por qué? Porque esa marcha servía para reafirmar el poder político. Entonces, de vuelta, los incentivos de la política no son los mismos incentivos que los de los ciudadanos que la votan. Inclusive yo he señalado desde este espacio, ¿no? Desde que arrancó todo este tema en marzo, dos elementos fundamentales. La cuarentena iba a durar lo que la gente quisiera que durara. ¿Por qué? Porque al gobierno, al Estado, al político, le convenía minimizar el riesgo. Yo lo llamaba doctrina Cromañón. Acá en este país se ha demostrado que la gente es muy poco tolerante al desastre respecto a las muertes, ¿no? A la pérdida de vida. La gente se ha demostrado muy crítica contra el gobierno en los casos de catástrofes, de siniestros y demás. Pero la gente, en cambio, se ha mostrado muy tolerante, muy permisiva respecto a las crisis económicas. Entonces, ¿qué era más beneficioso para el gobierno? Aplicar el modelo Suecia con la posibilidad de un colapso sanitario, porque tus instalaciones médicas eran un desastre, o aplicar una cuarentena que destruyera y creara 4 millones de pobres. Claramente, en la lógica del político, era eso, preservarme de la catástrofe sanitaria al costo que sea. 4 millones de pobres, total, luego no se va a medir cuánta gente se va a morir de hambre o de pobreza y demás, etcétera, etcétera. O cuánta gente se va a enfermar, ¿no? A raíz de X y X motivo. Pero bueno, no me quiero desviar de la cuestión. Los impuestos es el mecanismo que utilizan los políticos para financiar el Estado. Esto es acá, en Estados Unidos, en la China y en Marte. En todos lados es igual. Ahora, en un Estado como el argentino, donde cada vez lo público tiene mayor peso en la economía que lo privado, se convierte en un arma para el clientelismo. Entonces nunca va a haber ningún presupuesto que alcance para saciar el ansia de tomar recursos de lo privado para transferirlo a lo público. Jamás va a pasar, hasta que se hunda el Titanic y colapse, como yo imagino, preveo que no está muy lejos en el tiempo esa situación. Me dirán, bueno, con los impuestos se financian innumerable cantidad de servicios. Ahora, yo los invito a hacer una pequeña y breve reflexión. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Estado? ¿Cuáles son las empresas que gestiona el Estado? Díganme con una mano en el corazón cuál es el estado verdadero de todas esas cosas. La empresa de aviones tiene un déficit monstruoso año tras año, es la empresa donde todo el mundo evita viajar si puede hacerlo, las rutas son un desastre, los hospitales son un desastre, la educación es un desastre. Bueno, a ver, nuestro dinero, ¿dónde está yendo? Como le dije a un comentarista en Facebook, ¿no será que nos hemos acostumbrado a muy poco? ¿No será que no nos estamos haciendo valer como ciudadanos respecto a estas cosas? Dicho esto, que los incentivos de los políticos son muy diferentes a los incentivos del ciudadano, del sector privado, quiero hacer una referencia breve a un capítulo de Terapia Liberal de hace un tiempo, cuando hablé de batalla cultural versus el barro de la política, falsa dicotomía, que fue un video y un artículo que me publicó muy amablemente la gente de Visión Liberal. En ese artículo hice referencia a la decisión de Javier Milei, un claro referente de las ideas liberales, uno de los, o quizás el más, pero uno de los principales responsables de esta explosión de las ideas liberales en los jóvenes, había decidido entrar al barro de la política. En un principio uno puede pensar algo contradictorio con lo que venía diciendo. En mi opinión no es tan contradictorio, porque él siempre se refirió a él mismo como minarquista, como anarcocapitalista en un punto filosófico y como minarquista en lo práctico, o sea, hablando de la necesidad de un Estado aunque sea limitado.
Pero bueno, como somos liberales, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, tu proyecto, tu decisión de meterte en política, totalmente respetable, está perfecto. No me estás haciendo daño a mí ni a nadie. Pero sí señalé en ese capítulo una cosa muy práctica, una cosa muy realista, inclusive me cité a mí mismo con mi propia experiencia de vida cuando los años que estuve en la política. Desde la política no se cambia nada. Nada del sistema ni del paradigma, nada se cambia desde la política. Es así, muchachos. Lamentablemente, a los que no piensan así, les invito a que vean los ejemplos históricos. Para algo está la historia, para estudiarla. Y no repetir los mismos errores, por supuesto. Pero a ver, todos los que niegan esto, los que dicen que sí, desde la política se puede cambiar algo, especialmente los que se proclaman liberales, los invito a leer a los monstruos del liberalismo. Lean a Hayek, lean a Mises, lean a Rothbard, ¿no? Los tres titanes del siglo XX del liberalismo. No hay uno, lean a Herbert Spencer, anterior todavía. No hay nadie de los liberales modernos que defienda el cambio desde la política. Todos abogan por un cambio desde las ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La vida, todo lo que hay en la vida se rige por la oferta y la demanda. Entonces, hago un paréntesis, lamento a los que les parece duro esto, pero piénsenlo bien, oferta y demanda y la escasez. Pongo el ejemplo más sensiblero que puedo encontrar, el amor. Una persona está demandando amor y está esperando la oferta de la otra para que se lo dé. Y ese conflicto, ¿dónde se da? Por la escasez. No hay suficiente para todos, o no tengo lo que yo quiero. Tengo una escasez, una necesidad insatisfecha. En el amor, en la economía, en la política, en todos lados. Todos los conflictos humanos se deben a esto, a la escasez, a la falta de. No hay suficiente para todos. Entonces, en una sociedad donde hay una escasez de libertad y respeto por la propiedad privada y respeto por el principio de igualdad ante la ley, por ende no hay una demanda, debería, pero no hay una demanda por las ideas liberales, o hay una demanda mínima. Lo que tenemos que hacer desde el lugar que nos toque a cada uno de nosotros es divulgar las ideas, convencer a través de los argumentos racionales, persuadir con argumentos, hacer cambiar el punto de vista para que la gente empiece a demandar libertad. La gente empieza a demandar límites al poder público, límites al poder político, libertad, igualdad, respeto por la propiedad privada. Cuando la gente no demanda eso, claramente no lo vas a tener porque en el sistema que vivimos la gente elige sus representantes. Entonces, cuando la gente elija libertad, va a haber un representante y la gente por ende lo van a votar. En ese capítulo también hablé de una cosa práctica. Si vos sos diputado, vas a enfrentarte a otros 250 y pico de diputados. Realmente imposible que logres llevar adelante tus ideas. Sí vas a lograr viralizar videos, tener participaciones muy buenas, etcétera, etcétera. Bueno, los remito al video anterior para que lo vean, fue un video mucho más largo que este, explicando con más ejemplos y puntos mucho más fuertes de lo que estoy haciendo ahora. Pero esta semana tuve una cosa, dos hechos que me hicieron ver la razón que tengo en esto que estoy explicando. El primer caso fue que tuve un intercambio breve en Twitter con el diputado José Luis Patiño, que es un diputado del PRO. Tengo que reconocer que no sabía quién era el diputado Patiño hasta que me lo crucé ahí en Twitter. Y el tuit, a raíz del cual tuve un intercambio respetuoso, amable, ¿no? Fue este, ¿no? El diputado Patiño tuitea la portada del libro de Ayn Rand, Capitalismo, el ideal desconocido. Y pone, llegó la citación para sesionar el martes, donde van a querer sancionar el impuesto a las grandes fortunas. Así que ya tengo relectura para ir preparando mi discurso.
Lo que defiendo es el único sistema que permitió progresar y reducir la pobreza en el mundo. Hashtag basta de impuestos. Resumiendo, no me hizo falta que llegara Javier Milei para ver que estas ideas, de vuelta, todo bien, hacé lo que tengas que hacer, es tu proyecto de vida, pero no me hizo falta que llegara el ejemplo de Milei para ver que tengo razón en lo que estoy diciendo. Acá tenés un diputado que cita a Ayn Rand, pone la tapa del libro y dice, bueno, voy a hacer un discurso fenomenal el martes en el impuesto a las grandes fortunas que va a salir aprobado, que salió aprobado. Voy a hacer un discurso fenomenal, voy a citar a Ayn Rand, que esto que lo otro. Yo le escribo al diputado y le digo, diputado, con una mano en el corazón, ¿seguís creyendo que podés cambiar las cosas desde adentro? Y el diputado, muy amable, me contesta mandándome un artículo de él donde, palabras más, palabras menos, cita a Mises, cita a Popper, cita a Hayek, cita a Ayn Rand y propone nuevos mecanismos de democracia. A ver, lo que venimos planteando en terapia liberal hace un año. Está bien, sistemas diferentes a lo que yo propongo, lo que propone terapia liberal, pero sistemas alternativos a la democracia, porque claramente viendo el problema que tiene la democracia en estos aspectos. Pero el punto principal es este. Diputado Patiño, me podés citar a Ayn Rand, me podés poner a Mises, podés hacer un discurso fenomenal que después te lo va a replicar tal o cual medio de comunicación, te lo van a retuitear, y qué fenómeno. Pero ¿pudiste impedir algo? ¿Pudiste impedir que salga el impuesto a las grandes fortunas? No. No. ¿Sabes por qué? Porque no podés generar el cambio desde ahí. El cambio lo hace. Es mucho más valioso lo que puede hacer Patiño, dando conferencias, utilizando los recursos de los que cuenta, que son los recursos nuestros, muchachos. Los recursos de los que cuenta como diputado, explicando las ideas de la libertad, que haciendo un discurso en la Cámara. Por Dios, hace falta. Es mucho más valioso lo que puedo hacer yo para 200 viewers semanales divulgando las ideas de la libertad que esto, que encima lo están haciendo de vuelta, lo están haciendo con la nuestra. A ver si nos entendemos, muchachos, por Dios, por Dios. A ver, no me lo tomo como algo personal con el diputado Patiño. Diputado Patiño, hace unos días ni sabía quién eras vos. Está todo bien con vos, diputado Patiño, pero de vuelta, amigos, no es así, no es así. Y insisto, no me hace falta, no les hace falta a ustedes, los que me están viendo, esperar a lo que va a pasar el año que viene. Porque Javier va a ser electo, por supuesto, y lo felicito, y está muy bien. Pero el resultado va a ser este, va a ser este. A ver, avívense, muchachos, por Dios. Está perfecto el proyecto de ir por la política, está perfecto. Pero no es el camino, no es el camino, es la última instancia. Están alterando los factores. No lo pueden ver. Ahora, el diputado Patiño, como yo no lo conocía, lo quise conocer un poco. Quise ver un poco de la historia del diputado Patiño, qué sé yo. Entonces fui, ¿no? a la página del honorable Congreso de la Nación, donde están los datos de los diputados y demás. Dice, ¿no? Aclara que el diputado está por el bloque de Juntos por el Cambio, que nació en el año 64, que es comunicador y politólogo. Dice que la información que está en la página es suministrada y actualizada por cada despacho, es decir, por cada diputado. ¿No? Entremos a ver, la declaración jurada del diputado no está. No está publicada la declaración jurada del diputado. Ok. ¿Quién es el jefe del despacho del diputado? No figura. No hay nada. ¿Qué comisiones integra el diputado? ¿No? Es politólogo y comunicador.
está en la Comisión de Libertad de Expresión, también. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Él es comunicador, bueno, supongamos que tiene algo que ver. Está en la Comisión de las Personas Mayores. Está en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y Población y Desarrollo Humano. Bueno, qué sé yo. Pero esto es lo que más me interesó. Los proyectos del diputado Patiño. Proyecto de ley sobre la modificación sobre la afiliación partidaria por medios electrónicos. Está muy bien. Proyecto sobre expropiaciones. Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas sobre el pedido de la Gendarmería Nacional al periodista Gustavo Romero. Ley de Oficina de Ciencia. Proyecto de resolución para expresar preocupación por los dichos del ministro de Salud acerca de la toma de decisiones en el marco de la pandemia. Declarar de interés de la Honorable Cámara el programa de cambio de roles, no es lo que ustedes piensan, donde se invita a estudiantes universitarios a asumir el rol de legislador y recrear el trabajo parlamentario. Proyecto de ley estableciendo días feriados. Proyecto de ley donde pide derogar el carácter esencial de los servicios de las tecnologías, promover el juicio político a la ministra de Seguridad. Proyecto de ley de ordenamiento laboral, declarar de interés los libros Diseños de Futuro para el Transformar el Presente. Queda más que evidente que podés tener ideas muy interesantes sobre el rol de la democracia, sobre Ayn Rand, Mises y lo que sea, y no provocaste nada. No provocaste nada. Y no... ¿Qué me van a decir? Que no, es una cuestión de tiempo, porque está hace poco tiempo. Bueno... Está en la política desde el año 2007, según Wikipedia, ¿no? Carrera política, a ver, 2007. ¿Qué sé yo? ¿Cambiaste algo? Y no. Y no. Pero de vuelta, no es un tema del diputado Patiño, hay mucha gente que piensa así. Cada uno es libre de tomar las decisiones con el proyecto que quiere hacer. Yo simplemente estoy señalando la evidencia empírica. No solucionaste nada. No cambiaste nada. ¿Por qué? Porque sos político y tu permanencia en todos estos cargos se basa en las preferencias en las elecciones de la gente que te vota. Y si la mayoría del electorado no vota ideas liberales, sino que vota ideas socialdemócratas, socialistas, marxistas y algunas conservadoras, bueno, a ver, claramente no vas a provocar ningún cambio. Ahora, sacando todo este tema del diputado Patiño, que bueno, ya quedó más que claro lo que quería decir respecto a él, quiero aprovechar para unir una referencia que hice en el podcast anterior, en el video anterior. El liberalismo está de moda. El liberalismo ha llegado a los jóvenes, ha tomado una dimensión a la que no estaba acostumbrado hace varios años, ¿no? Hace varias décadas, yo incluso diría. Ahora, con esta puesta en moda, se suma, por lógica, la gente que no conoce bien las ideas liberales, la gente que lo está aprendiendo, la gente que compró algunos eslóganes y los repite, no los internalizó, la gente que pasó de un fanatismo por una cosa a un fanatismo por el liberalismo. Hay un núcleo muy grande y la gente que está decidida también a embarrar la cancha, ¿no? Como dije en el podcast anterior, conservadores, gente vinculada a la iglesia que están embarrando, ensuciando las ideas liberales. Pero también hay otro grupo del que nunca hemos hablado, que son los oportunistas, los garrochistas. Es gente que siempre estuvo detrás de un cargo político, siempre estuvo buscando la oportunidad de poder vivir de la plata ajena, vivir de arriba con los recursos nuestros, pero por X o Y se le negó. No tener el carisma para juntar los votos, por no tener arrastre de gente, no tener argumentos sólidos, lo que sea. Siempre se les fue negando esta posibilidad. Entonces, en este nuevo espacio que está en formación, ven la oportunidad
de acoplarse, pegarse y quizás, si la suerte los acompaña, rascar algún carrito, algún puestito, esto y lo otro. Toda esta gente, estos oportunistas, no les importan las ideas liberales, para nada. Les importa el carrito que van a poder rascar, conseguir y demás. No les importa la divulgación, no les importan qué va a pasar con el liberalismo mañana. Toda esta gente, si mañana la moda es ser marxistas, van a ser marxistas. Es así de fácil. Casualmente, son muchos de los que critican la postura mía, la postura de que lo principal son las ideas. Muchos que dicen, no, que el barro de la política, esto, lo otro, bla, 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 es gente que no hacen nada por divulgar las ideas del liberalismo. Nada. Pero sí hacen mucho por obtener un cargo. Esta gente que ve la oportunidad de subirse al tren ganador, que son unos inmorales, porque el único objetivo que tienen no es el amor por la libertad y por las ideas, sino el amor por la banca y por los privilegios que le da el poder, representan lo más repudiable para mí. Y es gente que se encargó de criticar muy fuerte a los que decidimos llevar una batalla cultural antes de meternos en una política. Y ahora entiendo por qué se preocupaban tanto por criticar a los que llevan adelante una batalla cultural. Ahora entiendo por qué. Porque el único interés que tenían no era por la libertad, era por el cargo. Estaban juntos por el cargo, como se dice. ¿Ok? Ahora, mucha gente se dio cuenta, en el caso del que estoy hablando, de que eran unos chantas. Mucha gente se dio cuenta. Nunca pudieron engañar a la gente, nunca pudieron en el pasado y tampoco la van a engañar en el futuro. Tampoco la van a engañar, porque son unos inmorales. Son unos inmorales, es gente a la que no les importa las ideas de la libertad. Y se suben al tren que les parece que los va a llevar. Pero como antes fracasaron, van a volver a fracasar. Yo lamento mucho por los que se dejan engañar por esta gente. Ahora, mi deber fue advertirles, cuando vi las irregularidades que había, fue advertir y advertí. Ahora el que decidió, advertido, ser engañado, y bueno, más no se puede hacer. Tras este largo video, que seguramente va a traer polémica, les quiero agradecer como siempre por llegar hasta acá, por darle like, por compartir el material que de vuelta, como siempre les digo, lo que más importante considero. Y bueno, como siempre, nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal.